En el presente video compartiré con ustedes los casos para trinomios de la forma ax al cuadrado más bx más c. Acompáñenme. Daremos inicio con el patrón para este tipo de trinomios. Recordemos que estos trinomios tienen la forma ax al cuadrado más bx más c. Y tenemos en este caso para trinomios tenemos dos casos. Por un lado tenemos el método tanteo simple. Tanteo simple lo aplicamos cuando para este trinomio, con este patrón, el coeficiente cuadrático, es decir, a es igual a 1, es decir, el coeficiente cuadrático, siempre y cuando sea 1, podemos aplicar el método de tanteo simple. Ahora, para explicar un poco en qué consiste este método, voy a compartir lo siguiente. Supónganse que nosotros ya tenemos la factorización. Supónganse que yo tengo este factor y este factor, ¿sí? Supongamos que la factorización de un trinomio, cualesquiera, ¿verdad?, me genera, pues, esta factorización. Entonces, si nosotros partimos de esta factorización y queremos reescribir el trinomio, pues, lógicamente empezamos a multiplicar, ¿cierto? Y nos quedaría x por x, quedaría x al cuadrado, aplicando la propiedad distributiva. X por d quedaría xd. Y luego nos quedaría por este otro lado b por x, bx, o xb, y luego b por d. Y aquí, como pueden notar, tenemos un factor común en esta parte de aquí, ¿verdad? Nuestro factor común viene siendo la x. Sacamos x de factor común y adentro del paréntesis nos queda una sumita, ¿verdad? De d más b por d. Ahora vamos a borrar aquí y voy a volver a reescribir, ¿verdad? Nos queda que la factorización es esta, ¿verdad? X más b y x más d. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahorita para entender un poco en qué consiste este método? Vamos a conectar el trinomio, que es la parte que está aquí. Este es mi trinomio, que está conectado con este patrón, un término cuadrático, recordemos, un término lineal y un constante. Tengo mi término cuadrático, mi lineal y mi constante. Ahora conectemos esta parte que está aquí, que es el trinomio, con los factores. ¿Qué pueden notar? En primera instancia que este término cuadrático resultó de la multiplicación de estos dos, ¿cierto? Es decir, el término cuadrático siempre debe ser el producto de los dos primeros términos de los factores, ¿sí? Ahora, ¿qué otro elemento cabe destacar aquí? Si analizamos el término lineal está conectado ¿con qué? Con la suma de estos dos valores, ¿verdad? Del valor de b y del valor de d. La suma de estos dos valores, y aquí lo vamos a anotar en otro color, la suma de estos dos nos genera el término lineal. Es decir, por este método, nosotros vamos a ir siempre buscando esos dos números, esos dos valores, que sumados, b más d, nos genere el término lineal del trinomio. Fíjese bien. Y por último, vamos a buscar siempre para el término constante, fíjese bien, ¿a qué es igual el término constante? El último de aquí. Viene siendo, como pueden notar, el producto de estos dos valores, de b y d.
Entonces, precisamente eso es lo que vamos a hacer a través de este método. Este producto me genera el constante, ¿sí? Entonces, precisamente lo que acabo de explicar aquí en la parte conceptual es lo que vamos a hacer en todos los ejercicios de tanteo simple, bajo la salvedad que el coeficiente cuadrático debe ser 1. Eso es muy importante. Miren aquí, el coeficiente cuadrático aquí nos va a dar 1, ¿verdad? Entonces, para aplicar tanteo simple, esa es la condición indispensable, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar siempre dos expresiones que multiplicadas me den el término cuadrático, donde prácticamente si es x al cuadrado siempre va a ser x y x, ¿verdad? Porque es la raíz cuadrada de x al cuadrado, ¿verdad? La raíz cuadrada de x al cuadrado es x, ¿verdad? ¿Sí? Y es lógico porque si es x, el producto de x por x me debe generar el x al cuadrado. Luego, en el término lineal, recordemos, el término lineal está asociado a una suma, ¿sí? La suma de estos dos valores me debe generar el término lineal. Entonces siempre vamos a ir buscando eso, ¿verdad? Vamos a buscar dos números que sumados nos den el término lineal del trinomio. Y por último, que esos dos valores, b y d, al multiplicarse, me generen el término constante del trinomio. Entonces, de esa manera yo resumo en qué consiste el método. Ahora lo vamos a aplicar. Supónganse que nosotros tenemos el siguiente ejercicio. Tenemos x al cuadrado más 5x más 6. Para factorizar vamos a partir siempre del trinomio, ¿sí? Entonces, ¿se puede aplicar tanteo simple? Claro que sí, ¿verdad? Primero notamos que se conecte con el patrón, ¿verdad? Un término cuadrático, uno lineal y uno constante. Cheque, se adapta al patrón. Ahora, siguiente paso. Usted va a notar que el coeficiente cuadrático debe ser 1 para aplicar este método. Y claro que sí, el coeficiente cuadrático es 1. Perfecto. Reúne las condiciones, entonces vamos a aplicar el método. Recuerden, este trinomio es generado, un trinomio de esta forma es generado por dos factores. Miren acá. Entonces, tenemos ya nuestro planteamiento y ahora recordemos, vamos a buscar dos expresiones, acuérdense, dos expresiones que multiplicadas me generen x al cuadrado, que lógicamente es x, ¿verdad? X y x, ¿verdad? Ya sabemos que x por x me da x al cuadrado, ¿sí? O usted dice también, la raíz cuadrada de x al cuadrado, cancelo aquí y me queda x. Y esta x es la que escribe aquí y aquí. Ahora, para que no nos hagamos bolas con los signos, vamos a utilizar el siguiente patrón. En el primer factor, usted siempre va a escribir el signo del segundo término del trinomio. Este signo se conecta aquí, ¿ya? Y luego, en el siguiente factor, es equivalente al producto de los signos, del signo del segundo y del tercero. Usted dice más por más queda más. Y este más lo escribe siempre en el segundo factor. Entonces vamos a trabajar de esa manera con los signos para que el proceso sea más sencillo. Bueno, entonces cuando ya tenemos eso, entonces vamos a buscar, recordemos el patrón, dos números que a la hora de sumarse me generen el lineal y que esos dos números simultáneamente también, que el producto de esos dos valores me generen el constante, el último del trinomio. Entonces pensemos en dos números que sumados me den 5 y multiplicados me den 6. ¿Qué números son esos? ¿Quién es B y quién es D? Pues en este caso sería 3 y 2, ¿verdad? Si sumamos 3 más 2, queda 5, ¿ya? Y si multiplicamos 3 por 2, queda el constante, 6. Y de esa manera nosotros aplicamos, muy sencillo, el método de tanteo simple. Vamos a encerrar nuestra respuesta.
Y esta sería la factorización. Tan sencillo. Ahora vamos a ir complicando un poquito más el asunto, ¿verdad? Supongamos que ahora yo tengo el siguiente trinomio. Tengo x al cuadrado menos 24x menos 256. Entonces, procederemos de la siguiente manera. Primero verifiquemos si se ajusta al patrón de ax al cuadrado más bx más c. Claro que sí, tengo un cuadrático, un lineal, un constante. Se ajusta a mi patrón. Ahora, siguiente elemento, el coeficiente del término cuadrático debe ser estrictamente 1. Y claro que sí, en este caso es 1. Muy bien, entonces reúne todas las condiciones, entonces vamos a aplicar el método tanteo simple. Recordemos, para que me genere un trinomio de esta envergadura, necesitamos dos factores, ¿sí? Ahora recordemos, las primeras expresiones de estos dos factores me deben generar este x al cuadrado, que lógicamente sería x por x. O usted también puede decir raíz cuadrada de x al cuadrado, esto es x, ¿verdad? Y ahora, acordémonos de los signos. El signo del segundo término se copia aquí en el primer factor, ¿ya? Recordemos el patrón en los signos. Y luego aquí multiplicamos estos dos signos, menos por menos, y ese signo se coloca acá. ¿Sí? Ahora, vamos a buscar dos números que multiplicados me den el constante, que sería en este caso menos 256, y que en este caso sería restado, ¿verdad? Porque vamos a tener uno negativo y un positivo, al final se van a restar. Y que su resta me genere menos 24. Entonces, ¿qué hacemos en este caso cuando tenemos un término constante tan grande? ¿Sí? Porque recuerden que tenemos que encontrar dos factores, ¿verdad? Que a la hora de multiplicarse, lógicamente me genere este número. Entonces, cuando el número es muy grande, yo les recomiendo que lo descompongan. Entonces, vamos a tomar 256 y lo vamos a descomponer. 256 tiene mitad. Mitad de 256 sería 128, ¿verdad? Tiene mitad. 64 tiene mitad. 32 mitad. 16 mitad. 8 mitad. 4 mitad. 2, 2, 1. Muy bien, entonces cuando usted descompone, de esa descomposición, usted va a encontrar dos factores, fíjese bien, dos factores que me generen 256. La verdad es que no importa la combinación que hagamos, siempre que hagamos una combinación de dos factores, me va a generar el 256. En eso no nos vamos a preocupar, ¿sí? El meollo del asunto es que la resta de esos dos valores me genere 24, eso sí. Entonces, para hacer esa parte, tenemos que jugar un poquito. Supongamos que yo tomo estos valores. Estos, vamos a ver, aquí estos tres, si los junto, me genera 8, ¿sí? Y si junto los que me sobran aquí, me genera 32, ¿sí? Recuerden, andamos buscando dos factores, fíjese bien, que multiplicados me den 256. Pero en eso usted no se preocupe, porque ya se sabe que la combinación de cualesquiera de dos factores de esta descomposición me va a generar el 256. Eso no es problema. El problema es que la resta me debe generar este número, 24 negativo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, si yo tomo 8, combino estos 3, me da 8, y combino estos que me sobran, me queda 32, la resta de estos dos números me genera 24, ¿sí? Entonces, quedaría... Claro que el 32 acá, ¿verdad? Este aquí y el 8 acá. ¿Por qué el 32 en este lado? Ah, porque yo quiero que mi resta sea un valor negativo. Entonces, si yo digo menos 32 más 8 es menos 24. Y menos 32 por 8 ya se sabe que va a ser esta respuesta, menos 256. Bueno, jóvenes, aquí dejamos este video por los momentos. Aquí está terminado. Muchísimas gracias por su atención.